como vimos la semana pasada, pues esa gracia, ¿verdad?, nos pone en un lugar de trabajo, ¿sí?, que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos y lo realicemos en el poder de Dios. Y meditaba precisamente en el pueblo de Israel, que es introducido ya aquí en el capítulo 4, ya han cruzado el río Jordán, ¿sí?, han sido introducidos a la tierra que Dios les prometió. Ahora déjeme explicarle un poquito eso, hablando de la gracia. La entrada o el posicionamiento de Israel en la tierra prometida es un paralelo del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque la tierra prometida, la tierra de Canaán, era una tierra que Dios les dice al pueblo, Deuteronomio, que era una tierra que Dios se las dio, no porque ellos fueran especiales, no porque ellos lo merecieron, no porque ellos la trabajaron. No, Dios los puso en el otro lado del Jordán, en Canaán, porque Dios así quiso dárselos. Por amor y por gracia de Dios, Dios los colocó en un lugar que ellos ni lo habían trabajado, ni lo habían ganado. Dios se los estaba heredando. Exactamente como en el Edén. Dios puso a Adán y a Eva en el Edén por pura gracia. Ellos no lo habían trabajado, ellos no lo habían formado o hecho o creado. Dios lo creó para ellos, ¿sí o no? Eso es gracia. Dios nos da lo que tú y yo no podemos ganar o lograr, y Dios nos coloca en un lugar así, ahora en Cristo, a través de la fe, en un lugar espiritual, ¿verdad?, eterno ahora, que no terminará, ¿sí? A diferencia de la tierra física. La herencia que Dios nos la da exactamente por la misma razón, por pura gracia, por pura misericordia. Amén. Y somos incluidos en Dios por la misma razón que Israel fue introducido a la tierra de Canaán, por la misma razón que Adán fue puesto en el huerto del Edén. Qué padre, ¿no? Ahora es interesante que Canaán se parece al huerto del Edén en otros aspectos, porque Dios le dijo a Adán: puedes comer de todo, disfruta de todo, menos no comas de ese árbol, porque el día que comas, ¿qué le iba a pasar a Adán? Se iba a morir, ¿sí? Y así sucedió, ¿verdad? Dios lo puso en un lugar perfecto que Dios le regaló, Dios le dio por puro amor y gracia. Pero Adán, ¿verdad?, en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto, creyó una mentira y echó a perder aquello. Lo mismo le sucede a Israel. Dios le da al pueblo la tierra de Canaán, una tierra que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Las uvas estaban del tamaño de una naranja, de una toronja. Imagínate, una uva. Oiga, deme 1 kilo de uvas. Le iban a dar 2. ¿No? Deme 1 kilo de papaya. Le tenían que dar el cuarto de una papaya, porque la papaya seguramente estaba de este vuelo, ¿no? Era una tierra extraordinariamente abundante, llena de riqueza, de oro, de metales, ¿verdad?, de ciudades construidas y fortificadas que ellos no construyeron, y de viñas y de muchas cosas, y Dios se las daba a ellos. Pero Israel hizo exactamente lo mismo que Adán y que los seres humanos hacemos. Dios nos da algo y luego ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Israel? Dios les dijo: no, les doy la tierra, solamente no se mezclen, no se inclinen ante los dioses que hay en esta tierra. ¿Y qué hizo Israel? Les pidió una sola cosa: disfrútenla, es suya, ¿verdad? Se las doy por pura gracia y amor. Disfrutan, tomen todo lo que hay en ella, ¿verdad? Repártansela a los miles de ciudadanos que son ustedes. Israel va y lo primero que hace es que la cosa que se les prohibió hacer, lo que termina haciendo, y hace a dioses, a muchos ídolos de madera, de diferentes formas o cosas, y se inclina ante ellos, idolatrándolos, ¿verdad? Por eso se parece mucho al Edén, ¿verdad? Y Dios viene en rescate de Adán, y luego Dios viene una y otra vez en rescate del pueblo de Israel, ¿sí? Porque Dios es bueno, y a pesar de nuestras muchas fragilidades y debilidades, Dios viene y nos rescata. Dios viene y tiene misericordia y compasión de nosotros. Dígale a tu vecino: Dios tiene misericordia de mí. ¿Lo ha tenido de usted? ¿Lo ha tenido esta semana? ¿Este mes? De mí muchas veces. Y digo: gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Sí?
Y esa es la historia de la raza humana, ¿sí? Pero por eso precisamente la gracia la tenemos que entender de una manera más amplia, porque repito, no solamente es que Dios nos otorga su perdón y su amor y la oportunidad una y otra vez y nos levanta una y otra vez, sino que no se detiene ahí, sino que nos toma nuestras vidas, toma nuestra mucha fragilidad o nuestro mucho fracaso y nos hace, ¿verdad?, ser aquello que nosotros nunca imaginamos ser, ¿sí? Por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, ¿sí? Así que los que éramos un cero a la izquierda, los que éramos nada para nadie o como decíamos la semana antepasada, un barato carbón, Dios hace de esas nadas, ¿verdad? Dios hace diamantes, ¿sí? Y Dios los puede usar, Dios los hace sus instrumentos para que sus propósitos se realicen. ¿Para qué? ¿Para vivir a gusto? No, para que sus propósitos se realicen. ¿Para pasármela chido el domingo? Bueno, sí, pero más que eso, es para que sus propósitos se realicen. Porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, todos ellos increíbles, asombrosos, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo entender que de veras Dios me escogió, que de veras Dios quiere usarme y hacerme su instrumento. Y nos cuesta un poquito de trabajo porque uno dice, ay, ¿verdad? Soy un derrotado, ¿verdad? Y la volví a regar y volví a caer y volví a hacer esto. Y nos cuesta mucho trabajo a veces zafarnos de la mentalidad donde la gracia nos levanta y nos habilita y nos lanza a una vida que ni siquiera imaginamos. Amén. Estuve hablando de mi hermano hace un par de semanas, que uno que no estuvo aquí, no le diga lo que dije, pero Dios hace cosas extraordinarias y buenas con cada uno de los que en Él confiamos. Y quiero que vayamos al capítulo 4 ahora. Dice la escritura, versículo 1: cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, el río Jordán, Dios habló a Josué y le dijo: tomen del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y denles esta orden. ¿Quién les estaba dando la orden? Dios. Y se tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están puestos los pies de los sacerdotes. Acuérdense, están los sacerdotes con el arca del pacto en medio del río, y está una pared de agua deteniéndose mientras el pueblo pasó. Un espectáculo sobrenatural impresionante, ¿sí? Y ahí están los sacerdotes con el arca, y Dios da esta orden. Dice: tomen de en medio del río, donde están los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevarán con ustedes y las depositarán en el lugar donde habrán de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasen ante el arca del Señor, su Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus eran? 12. Para que, esto quede como una señal entre ustedes, y cuando sus hijos les pregunten a sus padres, o sea, ustedes mañana, ¿qué significan, papá, mamá, estas piedras? Ustedes les responderán: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿De qué servirán? De monumento conmemorativo. Dígalo conmigo, monumento conmemorativo. Wow. Se me hace tan interesante lo que Dios le pide al pueblo precisamente en este punto. ¿Sí? Ya cruzaron, ya están del otro lado, ¿sí? Y Dios dice: manda a 12 personas, uno de cada tribu, y cada uno traiga una piedra. La razón era levantar un monumento, ¿sí?, o un lugar de conmemoración, ¿sí?, para recordar lo que Dios había hecho y para que sus hijos lo recordaran, ¿sí? Entonces, se me hace muy interesante porque creo que es importante para Dios hacer memoria, ¿sí? Y para nosotros también lo es. Porque es importante para nosotros porque cuando hay tiempos de conflicto, mis hermanos, y de aflicción en nuestras vidas, en nuestro caminar con Cristo,
recordar lo que Dios ha hecho y prometido nos traerá aliento, nos traerá fuerza y ánimo para vencer en la temporada de derrota. Es importante hacer memoria de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? ¿En cuántos de ustedes Dios ha hecho algo bueno en el pasado? Ayer o hace 15 años. ¿Dios ha hecho algo bueno contigo? ¿En tu vida? Ok, es importante porque todos vamos a pasar por momentos difíciles, episodios complicados en nuestra fe. Y para Dios es importante que tú y yo levantemos monumentos conmemorativos, ¿sí? Para recordar aquello que Dios ha hecho, porque eso nos va a traer aliento, nos va a traer rumbo, nos va a traer fuerza y ánimo para vencer la temporada de derrota. ¿Sí? Es importante para Dios, pero probablemente más para nosotros que para Dios mismos, para Dios mismo. Creo que también es para que le hablemos a Él, nos conectemos a Él y nos volvamos a Él. Porque cuando tú recuerdas, Señor, es que tú hiciste esto, tú prometiste eso nos hará volvernos a Él, ¿cierto o no? Orando, Señor, es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto en nuestras vidas. Te quiero decir, te quiero recordar, Señor, cúmplelo, hazlo. Esto hablaste a nosotros, esto hablaste a la iglesia, esto hablaste a mi familia. Cumple lo que dijiste. Y esto nos ayuda a conectarnos o a reconectarnos otra vez con Él. Y eso es importante, porque ¿cuántos de nosotros aquí tendemos a olvidar las cosas que Dios ha prometido y que Dios ha hecho? Aparte de yo soy muy olvidadizo, soy memoria de teflón. Eso me ayuda en ciertas cosas, porque cuando alguien me ofende, ¿sabe qué me pasa? Ni siquiera me acuerdo de la ofensa. Me acuerdo así de las cosas a grandes rasgos, pero ni siquiera me acuerdo de las palabras o del tono que usó o de las maldiciones que me aventó o de la actitud que tuvo. De veras no me acuerdo. Y eso me ha ayudado mucho a no estar amargado con gente. Pero no me ayuda cuando tengo que recordar lo que Dios ha prometido. Se me va la onda, ¿sí? Y es importante para nosotros recordarlo y para Dios, para que nos volvamos a Él. Acompáñame al Salmo 105, por favor. Y quiero que veamos un ejemplo ahí, precisamente de lo que se hace en memoria. Bueno, es que es todo el capítulo, pero no voy a leerlo todo. Pero vamos al versículo 37. Sí, dice: los sacó Dios con plata y oro a Israel de Egipto, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que se salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sacó con pan del cielo. Abrió la peña a Dios y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó, ¿quién? Se acordó Dios de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio tierras de las naciones y labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Dice, y se acordó Dios de su santa palabra. Piénselo, Dios hace memoria de lo que Él ha dicho. Dios se acuerda de lo que Él habló. Ahora yo le pregunto, ¿Dios se olvida de lo que Él dijo? No, o sea, eso es lo interesante. Dios no se olvida porque mire, Dios es el pasado, Dios es el presente, Dios es el futuro. Y es muy interesante que Él mismo hace memoria y se acuerda de lo que Él dijo. Porque no necesitaría hacer memoria, porque Él sabe absolutamente todo lo tiene presente en Él. Pero creo que Él hace eso y se permite usar a sí mismo ese vocabulario para ayudarnos a vernos lo fiel que Él es, lo confiable que Él es, lo soberano que Él es, que nunca se olvida ni deja de cumplir todas sus promesas. Y por eso dice, y se acordó, para ayudarnos a nuestra fe, de que Dios se acuerda de lo que Él dijo. Y aquí se estaba acordando de lo que Dios le había prometido a Abraham hace un montón, cientos de años atrás. ¿Sí? No porque lo haya olvidado, pero nos ayuda a entender que Él es fiel, Él es bueno y Él es soberano. Y me encanta lo que sucede entonces en Josué 4, porque Dios es el que toma la iniciativa al decirle a Josué, dile a 12 hombres, escoge a 12 hombres que tomen piedras del río y los pongan como monumento en el lugar donde van a pasar la noche. O sea, es Dios quien pide esto, levantar piedras.
¿sí? Y Dios manda a Josué y a Israel a hacerlo como memoria. ¿Por qué? Porque para Dios es importante que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Para Él es muy importante, pero para nosotros también es muy importante esa cosa sucediendo, ¿sí? Entonces, lo que Él ha hablado, lo que Él ha hecho. Ahora es interesante porque eran piedras grandes, no eran piedritas de río. Sí, eran piedras suficientemente grandes para cargarlas en el hombro. Sí. No sé, ¿qué te gusta? ¿15 kilos? ¿20 kilos? ¿Cuántos han levantado un bulto de cemento? 1, 2. Sí. Yo también, y así me quedé de ese tamaño. Por hacerle caso a mi abuelito. Ya no crecí. Probablemente, no sé, 15, 10 kilos, 20 kilos. Cada uno llevaba una piedra grande. Porque era importante que fuera visual, que la gente lo viera y lo recordara, lo que Dios había hecho en el pasado, lo que Dios había hecho en el Jordán. Sí, deberían ser grandes y visibles para poderlas mirar. Sí, creo que nosotros, mis hermanos, deberíamos hacer, ahorita voy a mencionar un par de cosas prácticas, tener cosas visibles y fáciles de recordar para nosotros, las promesas y las cosas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Sí? Yo no soy muy bueno para eso. Yo les alabo mucho a los americanos, que ellos siempre escriben o hacen algo para aquellas cosas, promesas o palabras que Dios les dio. Ellos escriben y revisan normalmente en sus diarios aquellas cosas que Dios habló en el pasado. Porque sabes que necesitamos cosas visibles y tangibles que nos ayuden a recordar, esto fue lo que Dios dijo el año pasado. Esto fue lo que Dios me habló. Estas fueron las ideas que Dios me trajo tal día o tal fecha o en tal lugar, ¿sí? Porque con el tiempo nosotros solemos olvidar lo que Dios ha prometido. Y eso creo que nos pasa a todos aquí. Sabes, durante los siglos y el tiempo, Israel recordaba y hacía memoria de diversas maneras y en diferentes tiempos y momentos lo que Dios había prometido y lo que Dios había hecho. Vaya conmigo al Salmo 136, por favor. Este es uno de esos salmos donde el pueblo recuerda precisamente las cosas que Dios había hecho. Y es todo el salmo, es un poquito largo, no lo voy a leer todo, pero fíjese lo que dice. El título dice, es alabanza por la misericordia eterna de Dios. Dice el versículo 1, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Léalo conmigo, verso 2, alaben al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice, déjeme. Al versículo 10 dice, están recordando, están haciendo memoria al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. 12, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio del mar, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, el que hirió grandes reyes, al que mató reyes poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, el pueblo de Dios recordándose a sí mismo, haciendo memoria de lo que Dios había hecho. ¿Sí? Era como que parecía que miraban las piedras una y otra vez. Hey pueblo, hey iglesia, esto es lo que Dios hizo en el pasado. Esto es lo que Dios nos habló. Estas fueron las maravillas de Dios en tal fecha, en tal año, en tal momento. ¿Sí se da cuenta? Era importante y es importante para nosotros la señal. ¿Sí? El monumento conmemorativo. ¿Por qué? Porque por lo que acabo de mencionar, pero dice Josué, ya lo leímos, porque los hijos, nuestros hijos, van a preguntar, oye, ¿y esas piedras qué significan? Oye, ¿y ese monumento qué significa? Cuando ellos pregunten, yo voy a decir, déjame platicarte lo que Dios hizo aquí.
Déjame decirte, déjame contarte aquellas cosas increíbles, asombrosas que Dios hizo en mi vida, en nosotros, en la congregación, aquí de esta manera, de esta otra manera. Sí. Y es importante para nosotros entender eso. Amén. Sí. Porque lo que Dios hace con nosotros no se puede quedar conmigo. Lo tienen que conocer otras personas. Es un testimonio para tus hijos, para mis hijos, para la gente. Y la gente necesita oírlo de parte de nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Saber lo que Dios hizo. Y al saberlo, tienen la oportunidad de que eso mismo que sucedió con nosotros pueda suceder con ellos. ¿Están conmigo? Sí. Ahora, un punto práctico aquí es meditar y es pensar. Sabes, en las culturas orientales, meditar o recordar significa vaciar la mente o poner la mente en blanco. ¿Cuántos han oído de eso? Así son las culturas orientales. Pero la meditación bíblica es lo contrario, es llenar la mente con la verdad de Dios, con la palabra. No es vaciar la mente. Por eso, como hemos dicho antes, cuando entre a este edificio, no deje su cerebro allá afuera. Tráigalo consigo. Necesito que usted piense, que usted medite, que usted mastique. Porque esa es la meditación bíblica. Llenamos nuestra mente, nuestros pensamientos con la verdad de Dios. ¿Ok? Y eso es importante en la Biblia de muchas maneras. No voy a meterme mucho al punto. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha estado preocupado por algo? Todos hemos estado preocupados. A algunos se les ve la preocupación, así se les brota todavía. ¿Sí? Entonces, si tú has estado preocupado alguna vez por algo, escucha bien, tú ya sabes cómo meditar. Así se medita, pensando y pensando en aquello y pensando en aquello, ¿verdad? Y pensándolo otra vez y otra vez. Entonces, tú ya sabes cómo es el proceso de meditar. No tienes que hacer un curso. Entonces, significa que toda persona básicamente medita cada día. Porque todos están preocupados por algo todos los días, ¿sí o no? La pregunta es aquí, ¿en qué está usted meditando? En el rollo de su vida, en las mil cosas que, ¿verdad?, que hay que hacer y cómo salimos de esta, cómo salimos de aquella. O medito también en lo que la palabra de Dios dice, en la verdad y en las promesas de Dios. Repito, ¿por qué es importante meditar y recordar, hacer memoria? Porque necesitamos a veces retomar el rumbo y cobrar ánimo y fuerza cuando la cosa a veces se nos pone complicada. ¿Sí? Entonces yo te animo a meditar, a llenar tu mente con lo que la verdad de Dios dice. Amén. Sí, amén. Sabes, cuando yo me siento, como decíamos de Hudson Taylor, que no doy el ancho como pastor, que pues yo, ¿verdad? Yo como ministro, ¿verdad? O yo como cristiano, ¿verdad? Yo no doy el ancho. Me acuerdo de las palabras de Dios, me acuerdo de las promesas de Dios. Y recuerdo una de ellas que está en Corintios, que dice que nuestro llamado y nuestra capacidad no nos lo dan los seres humanos, no es de nuestra carne humana. La capacidad que tenemos para ser ministros, Dios la da el Espíritu Santo. Y me acuerdo, digo, ay, qué bueno, porque yo humanamente, ¿verdad? A veces siento que no doy el ancho, pero la capacidad nos la da Dios. Y es importante, repito, que nosotros entonces estemos recordando esto, lo que la Biblia, lo que la verdad nos dice acerca de nosotros y lo que Dios es. ¿Está conmigo? Otra cosa práctica es escribe las cosas que Dios te habla. Escriba las promesas. Hay gente que subraya las promesas en su Biblia. Hágalo, escríbalas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es importante escribirlo? Porque, bueno, ahorita lo voy a decir, pero creo que todos necesitamos motivación para correr. Todos. Necesitamos combustible aquí todos para levantarnos y andar, ¿cierto o no? ¿Usted necesita combustible para hacerlo? ¿Usted necesita motivación para seguir adelante, sí o no? Yo sí. Sí, yo soy de esos, ¿verdad? No soy bueno para automotivarme normalmente, ¿sí? Así que vayamos a Habacuc capítulo 2, un famoso versículo, ¿sí?, en la escritura. Es un librito chiquito. Después de Nahum
y antes de Sofonías, otros chiquitos. Sí, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y dice, Dios le está hablando el profeta, o Dios le habla al profeta y le dice, es Dios hablándole al profeta y le dice, y el Señor le respondió y le dijo, es el versículo 2, dice, está en la pantalla, dice, escribe la visión y grábala en tablas, o ponla en tablas, que eran las de piedra, para que la gente corra con lo que lea de esas piedras o de esas tablas. ¿Qué iba a hacer el profeta? Iba a escribir la visión sobre tablas. ¿Sí? Entonces es importante para nosotros una manera práctica de recordar y hacer memoria de lo que Dios ha dicho y ha hecho. Escríbalo. ¿Sí? Escríbalo en una libreta. ¿Sí? Escríbalo en tarjetitas si usted quiere. En su compu, en su iPad, en su celular. Escríbala. No tenemos mucho el hábito. ¿Cuántos? Creo que nadie lo tenemos. Muy pocos. Le animo a hacerlo. Yo me estoy animando a mí mismo a hacerlo. ¿Sabes? No hace mucho. ¿Cuándo fue que vino Harmony, Edgar? Aquí. En mayo, más o menos mayo, es cierto, a finales de mayo. Vino Harmony, una amiga de mi hermano, y estuvo compartiendo aquí. Nos dio una palabra profética. Como iba bien rápido ella hablando, entonces lo que hice es que agarré mi celular y lo grabé. Ahí dice grabar, ¿no? Bueno, era otro tipo de grabar. Pero como no pude escribirlo por lo rápido que ella estaba hablando, yo lo grabé en mi celular. Y de vez en cuando lo escucho. Y me recuerda lo que Dios nos habló. Sí, por eso en parte por eso nos lanzamos a querer construir. Porque Dios nos dio una palabra. No era la única palabra. Dios nos había hablado más al respecto. Pero me está recordando aquellas cosas que Dios nos ha prometido que va a hacer. Hola. Entonces yo le animo, escriba aquellas cosas que Dios le habla. ¿Está bien? Las palabras que Dios pone en su corazón, o las palabras proféticas que alguien más puede compartir con usted, o lo que Dios le habla en su palabra. Y es importante guardar un registro para que para sus hijos y para sus nietos, ¿verdad? Tal vez para que puedan ver, repito, lo que Dios hizo con su vida. Oye, papá, mamá, abuelo, ¿qué es eso? Déjame contarte, esto fue una palabra. Dios hizo esto, Dios hizo un milagro aquí, Dios nos sanó de esta manera, ¿verdad? Dios hizo esta cosa que todavía lo recuerdo y se me enchina la piel de pensar en ello. Y es importante guardar ese testimonio para los que vienen debajo de nosotros. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que ellos corran con la visión. No se quede contigo, ellos corran con aquello que Dios ya hizo con tu vida. Amén. Que la gente pueda conocer las grandes y poderosas obras de Dios, ¿sí? Mucho antes que nos hayamos ido. Y para que puedan correr con la visión que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Estoy por terminar. Les prometí a los muchachos de la taquiza que íbamos a terminar rápido. Sí. Ahora, estoy tratando de ser práctico con ustedes. Porque esto puede quedarse en una bonita enseñanza, pero no aterrizarlo de ninguna manera. Revise lo que Dios le ha hablado, como ya le comenté lo que yo hago con algunas de esas cosas que Dios nos habla. Pero revisar significa volver a mirar. Revisar, volver a mirar aquello. ¿Sí? Entonces, vuelve usted a revisar, vuelva a ver y a mirar las cosas que Dios ha prometido, las promesas de Dios en la Escritura. ¿Sí? Entonces, yo necesito recordar esas cosas. Le digo, mi memoria es muy mala. Yo a veces necesito que otra gente me recuerde las cosas que Dios me habló. Yo lamento mucho no haber escrito las cosas que Dios me habló. Cuando yo recién me convertí, tenía 15 años, ¿verdad? Y en este auditorio yo me sentaba allá atrás y luego hacía cosas de este lado y gente me daba palabras proféticas y yo nunca las apunté. Están vagas en mi mente. Le he orado al Señor que me ayude a recordar aquellas cosas que ya olvidé. ¿Sí? Pero es importante revisarlas, repito, porque eso nos da ánimo y nos da rumbo en nuestras vidas. Son los hechos que Dios nos habló.
¿Está bien? No se trata simplemente de pensar positivo. Ah, sí, ¿verdad? Qué padre aquello. No. O usar tu imaginación para crearte alguna realidad alternativa. No. Se trata de meditar en lo que Dios ha hecho y dicho y dice, y que nosotros podamos correr con eso, con rumbo. Amén. Sí. Entonces, deberíamos de pedirle a alguien de vez en cuando: oye, hazme recordar lo que Dios hizo aquella vez. Hazme recordar las cosas que Dios nos prometió aquella vez que esa persona nos visitó o nos compartió o nos habló. ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque Israel lo hacía una y otra vez. Entonces, creo que para terminar, me encanta porque Dios, ¿sabes? No guarda memoria de tus fallas y fracasos. ¿Cuántos saben eso? En el Génesis 18, Sara, la esposa de Abraham, se burló de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, vas a tener un bebé en la vejez. Y Sara, mula, la doña, fue detrás de la carpa y: ese viejito va a tener un hijo de mí. No. Y se empezó a reír. Y la palabra que se usa en el original dice que Sara se burló, se carcajeó. No voy a leerlo ahorita. Sí. Dudó de Dios, desconfió de Dios. Ahora, ¿la regó Sara? Sí. Pero ¿sabes qué me encanta de Dios? Porque Dios no guarda malas memorias de nosotros. Si tú lees Hebreos 11, lo único que recuerda de Sara o menciona de Sara en las memorias eternas, ¿sabes qué es? Dice que Sara fue una mujer de fe. Dios no recordó la burla y la risa descarada que tuvo Sara cuando Dios le prometió tener un hijo en la vejez. Wow, qué padre, ¿no? ¿Cuántos tuvieron una mala semana? Es más, ¿cuántos tuvieron una mala mañana de domingo y llegaste arrastrando la cobija? ¿Sabes? A lo mejor te peleaste con tu marido, le gritaste a tus hijos o tus hijos te gritaron a ti, ¿verdad? Y el guisado, y se me quemó el lonche, y se me quemó aquello, y la secadora y el pelo. ¿A cuánto les pasa eso cada domingo? Se acabó el jabón en el agua fría o el gas. Suele pasar muy seguido. No importa el resbalón o la mala actitud que tuviste. ¿Sabes qué? Dios no recuerda eso. Lo que Dios va a recordar, como con el caso de Sara, es: wow, qué clase de fe tuvo esta persona. Vi que se levantó y superó sus obstáculos y llegó y me siguió y siguió adelante y no perdió el rumbo, retomó el rumbo y siguió y caminó en fe y siguió confiando en mí. Ese domingo, wow, qué sacrificio, qué esfuerzo hizo para estar en la reunión. Eso es lo que Dios va a recordar de ti y de mí. ¿Cuántos sienten paz? ¿Cuántos sienten gozo? Yo sí. Porque la Biblia dice que Dios recordará aquellas cosas que no olvidará aquellas cosas que nosotros hicimos para Él y para los demás. Eso me encanta del Señor. Dios tiene memoria, pero recuerda aquellas cosas buenas y que hicimos en confianza y fe en Él y para Él. Sí. Y para nosotros recordar las cosas que Él ha hecho es muy importante también. Sí. O sea, renovar nuestra manera de pensar. Porque ¿sabes qué? Eso va a darle solidez a nuestra identidad en Él y va a moldear nuestra mente. Porque vamos a recordar aquellas cosas que Dios ha prometido y que dice que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso, como cantamos hace un momento, derrotado ya no estoy. Pero le hice la pregunta: ¿cuántos se sienten derrotados? Y casi es obvio que la Biblia nos dice una cosa, pero lo que estamos sintiendo y experimentando es otra, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Y es que llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Que aunque yo me sienta derrotado, un fracasado, o hasta sienta vergüenza, o hasta sienta cosas, sienta rencor, o sienta ciertas cosas en mi mente, en mi corazón,
yo recuerdo, yo hago memoria de lo que la Biblia dice que yo soy. Y hago memoria y recuerdo las cosas que Dios ha prometido en su palabra. Así que aunque mi mente me diga, eres un fracasado, eres un derrotado, ¿verdad? No tienes vergüenza, no tienes cara o lo que sea. Mi Biblia dice, pero yo soy un hijo de Dios, amado y aceptado en Cristo. Pero eres un derrotado, la acabas de regar antes de llegar a la congre. Ve la actitud que tuviste y aún así te quieres parar y levantar las manos y oír al pastor y poner cara de buena onda. Pero mi Biblia dice, sí, que Él me ama y nada me puede separar de su amor. Ni la muerte, ni el pecado, ni la maldad, nada puede separarme y apartarme del amor de Cristo. Amén. Y entonces, ¿verdad? Oxígeno, dice, sí, eso es. Por eso es importante meditar, pensar, hacer memoria y recordar aquellas cosas que Dios nos dice en su palabra y que nunca, escúchame bien, nunca van a cambiar, nunca van a ser diferentes para nosotros. ¿No le da gusto? Wow. A ver, entonces, ¿cuántos se sienten derrotados? Yo sí me sigo siendo derrotado, pero, o sea, no lo digo para avergonzar a nadie, pero ¿cuántos se sienten todavía con algún sentimiento, alguna inclinación de derrota y fracaso esta semana? Okay. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué promete la palabra? Que antes bien somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aunque me sienta, esto es lo que soy. Y aunque mi mente me diga, o los demás me digan, digo, porque ¿cuántos de nosotros, no levante la mano, pero cuántos de nosotros somos de los que somos sarcásticos? Muy cristiano, tú. Muy aleluya, sí, muy fanáticas y muy fanático. Ay, sí, ¿verdad? No levante la mano quien haga eso, pero a veces somos medio aciditos, ¿verdad? Y escucha bien, ¿sabes qué? Que aunque esas cosas algunas personas te lo digan y puedan ser ciertas, la única realidad y la única verdad es esta. Esto es lo que yo soy. ¿Sabes que sí, la riego, y sí te grité, hiciste esto, y sí hice aquello, y sí hice esto contigo, pero sabes que esto es lo que soy en Cristo, y fracasé, y soy un derrotado en eso, pero sabes que eso es lo que yo soy, y esto es lo que Él ha prometido, y vivo está Él, y vivo estoy yo. Así que bájale a tu acidez, a tu sarcasmo. Sí. Porque esta es la verdad en la que nosotros estamos parados. Amén. En la que estamos y en la que caminamos y en la que está asegurada nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Así que no importa cómo te sientas hoy o cómo te hayan hecho sentir hoy o en la semana o en el mes, eso es lo que tú eres. Y de eso necesitas llenar tu mente, tus pensamientos. ¿Ok? Sí. ¿Cuándo? Siempre, constantemente. De hecho, dice Pablo que nosotros peleamos, luchamos la pelea, la batalla de la fe a través de las promesas, le dice a Timoteo. Acuérdate de las cosas que sobre ti se hablaron y se profetizaron. Pelea con ellas. He introducido a mis tiempos de oración con Dios promesas. Siempre estoy orando las promesas. Sí. Porque con ellas peleamos y nos damos fuerza y aliento a nosotros mismos. Y le recordamos a Dios lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido. Amén. Incluso Nehemías le recordó a Dios: Señor, mira cómo yo te he obedecido en el pasado. O sea, Nehemías se atrevió a decirle a Dios: Señor, acuérdate que yo te he servido y yo te he obedecido. Wow, se vale hacer eso. Nehemías no fue el único, Daniel lo hizo también. Te he obedecido de esta manera. Sí. Y no porque lo hemos hecho de manera perfecta. ¿Cuántos hemos obedecido a Dios de manera perfecta? Nadie aquí. Pero esta gente le recordó a Dios: Señor, yo te he servido, acuérdate de tus promesas, la manera que yo te he seguido. Acuérdate, Señor, no me desampares.
Haz lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Sí? Memorias, recuerdos. ¿Sí? Memorias, recuerdos, oraciones, intercesiones con las promesas y las palabras que Dios nos ha hablado. Amén. Yo ya terminé, gloria a Dios. Amén. Vámonos a los tacos. Les quiero recordar que hay tacos hoy. Sí. Te animo a tomar y escribir las cosas. ¿Está bien? Sí. Estaba pensando en la hermana Nola esta mañana, y pues ella escribió libros con las memorias de lo que ella hizo, de las cosas grandes y poderosas y sobrenaturales que Dios hizo con su vida y su familia. Están en libros, no sé si los tenemos ahí, creo que no, pero hay 2 libros o 3 libros que ella escribió muy buenos. Les animo a leerlos. Son memorias de la gente que nos antecedió y que nos ha dejado un legado de fe. Vale la pena leerlos de nuevo. Le animo a hacer eso. Si no lo tenemos aquí, puede conseguirlo en alguna otra librería, pero es muy importante que nosotros estemos recordando lo que Dios ha hecho. ¿Está bien? Sus hijos y sus nietos verán lo que Dios hizo. ¿Sabes? En el funeral que estuvimos hace 1 mes y medio, allá en San Antonio, Texas, fue muy padre, porque ella fue sepultada entre sus 2 exmaridos. Jerry Witt, que fue asesinado, y estaba el hermano Francisco Warren al otro lado, y ella fue sepultada en medio de ellos 2. Eso se me hizo fantástico. Pero pasó algo que yo no imaginaba, y se me hizo tan conmovedor y tan fuerte por lo que le estoy hablando ahorita. Se pusieron de pie todos los nietos, los que están casados y los chiquititos, estaban de pie y se pusieron debajo de la carpita junto al féretro y empezaron a cantar una canción acerca de lo bueno que Dios ha sido y había sido con la abuela. Y era muy conmovedor ver a todos los chiquillos y los nietos, que eran un montón, cantando, adorando al Señor y recordando la bondad de Dios y recordando al héroe que se había ido, que era la hermana Nola. Porque ella se encargaba constantemente de platicarle a sus nietos y a sus hijos: esto fue lo que Dios hizo, hijos. Estas cosas maravillosas pasaron en aquel año, cuando estábamos en Durango, cuando estábamos en la sierra, cuando comíamos frijoles, cuando dormíamos en cartones en el piso. Y vean lo que Dios hizo, Dios lo que Dios hizo con tu hijo y con tu papá, y de esta manera. Me encantó. Y era muy conmovedor ver a sus nietos llorando, cantando a Dios y cantándole a ella una de sus canciones favoritas. Fantástico. Es tan importante, mis hermanos, porque un día usted ya no va a estar, y usted necesita asegurarse que sus hijos se queden y tengan las memorias de lo que Dios hizo. Poco o mucho. Y dice: pues Dios no ha hecho nada conmigo. Bueno, Dios quiere hacer cosas contigo. Sí. Poco o mucho que Dios haya hecho, necesitas dejar registro y memoria de eso para con ellos. Amén. Padrísimo. Si yo no tengo hijos, un día los vas a tener. Es más, te digo, vas a tener hijos. Necesitas tener hijos. ¿Ok? Y a ellos necesitamos dejarle la memoria de lo que Dios está haciendo y va a hacer con nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Póngase de pie, vamos a orar.